la dividimos. Fijo endo significa dentro. Crino, secreción y luego estudio. O sea que la endocrinología estudia las secreciones de adentro. Las secreciones de adentro son unas secreciones internas. Y esas secreciones internas es lo que se conoce como nombre de hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Hormonas. Entonces, la pregunta del millón es: ¿quién maneja las hormonas? Por lo tanto, ¿quién maneja la endocrinología? La maneja el sistema nervioso autónomo. Y la CPU del sistema nervioso autónomo se llama tálamo óptico. ¿Cómo hablo? Tálamo óptico. Bien. En esa orden de ideas, entonces, crinología, que será en la casilla izquierda, se parece mucho al sistema político colombiano. ¿Quién maneja desde el punto de vista político en Colombia? El presidente. ¿Sí estaríamos de acuerdo o no? Sí. ¿Aló? ¿Y a quién manda, al menos en el papel? El presidente. O sea que aquí en la parte política, aquí está el presidente. ¿Quién sería el homólogo del presidente en la endocrinología? El tálamo óptico. Si recordamos el tálamo óptico, debajo del tálamo óptico, ¿qué está? El hipotálamo. ¿Sí o no? Entonces, debajo del tálamo óptico, que es el presidente, está el hipotálamo. Y debajo del presidente, mire que ahora que hay dificultades, ¿qué es lo que hace? Reúne a todo el Consejo de Ministros. O sea que aquí está el Consejo de Ministros, que sería el hipotálamo. Pero si nos vamos de pelea con Ecuador, porque el presidente no avaló las elecciones de Ecuador, y nos vamos a echar plomo, de esos ministros, ¿cuál es el más importante para guerra? El ministro de Defensa. O sea que en el hipotálamo, el ministro de Defensa sería la glándula hipófisis. ¿Vamos bien? Sí. Pero si nos vamos a echar plomosilla con Ecuador, entonces, ¿qué le dice Petro al ministro de Defensa? Oiga, y si hay plata para mover los carros y comprar gasolina y echar plomo y todo, le llevamos al ministro de Hacienda. ¿Sí o no? ¿De qué más necesitamos? De Relaciones Exteriores, de la Sarabia. Oiga, ¿y no será que podemos arreglar eso? Mejor que repitan las elecciones. ¿Por qué? Porque yo mandé. Entonces, en el Consejo de Ministros están todos: el ministro de Defensa, el ministro de Comunicaciones, está la canciller, está el ministro de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay muchísimos. Si ustedes recuerdan, ¿quién fija la hipófisis? El tubo cinético. ¿A quién se le pega? Al cuerpo mamilar. ¿Qué más tenemos ahí? Los pedúnculos cerebrales. ¿Qué más tenemos ahí? Los bulbos olfatorios, las cintillas o tractos olfatorios, las cintillas o tractos ópticos. Todo eso sería conservador. Muy bien. Imaginémonos que no, se prendió la mecha, vamos a echar plomo contra Ecuador. Entonces, el ministro de Defensa, ¿a quién le mandan la información? ¿A quién llama? ¿A quién será? ¿O será que el ministro de Defensa llama a Soldado Chávez para que empiece a echar bola? ¿A quién llama? Al comandante general del ejército. ¿Vamos bien o no? Entonces la hipófisis y el comandante general del ejército le manda las órdenes, llama a la brigada 1, a la brigada 2,
a la brigada 3, etcétera, brigada 4. Pregunto, ¿dónde está la brigada 1? En Boyacá. Entonces, ¿dónde está la brigada 1? ¿Y en qué fuerte la brigada 1? ¿Escuchamos helicópteros? ¿Sí o no? Aerotransporte. Yo lo que veo son de helicóptero viejo, que es el que va de comida y lavarse ya. Es fuerte caballería. Pero cuando cruzamos allá por el terminal antiguo, escuchamos los soldados gritando y trotando. ¿Sí han pasado por ahí o no? ¿Qué gritan los soldados? Trotando, trotando, se me va parando la punta del pie. Y responden nosotros, qué bonita punta, qué bonito pie, qué bonita punta, la punta del pie. Y troten todo el tiempo más querida. Entonces la brigada 1 en qué es fuerte. Pero ¿será que hay brigadas especializadas en aerotransporte? Claro, en Tolima. Entonces siempre recuerden que allá es donde se coordinó toda la liberación de Betacur. Además la liberación fue. ¿Se acuerdan las palabras que llaman? Bueno, entonces cada uno se especializa. Entonces, la hipófisis le manda la información a cada una de las brigadas y cada una de esas brigadas se especializa. La hipófisis es el ministro de defensa, sería la reina. Pero si hay reina tiene que haber princesa. O sea, ¿cuál sería la glándula de importancia después? A la glándula adrenal. Pero está la glándula tiroides, pero está la glándula paratiroides, pero está el timo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada brigada aquí, entonces vamos a ver, la brigada 3 es la de guardia presidencial. ¿Se acuerdan que hace unos años el amigo Petro tuvo un percance con el Palacio de Justicia? Se lo tomó a sangre y fuego. ¿Quién está de presidente? Belisario Betancourt Cuartas. ¿Quién estaba de ministro de defensa? ¿No viene en Colombia? Sí, un ministro aquí en Moniquirá. Además, él participó en lo que se hizo en el 91. ¿Qué se hizo en el 91? Fue la que quiere modificarlo. La Constitución del 91. Castro, Jaime Castro. No se sabe ahora qué pasó con esta estadística importante. Y entonces el presidente le dice al ministro de Defensa, nada, retome a sangre y fuego el palacio. Y resulta que en el 3 hay un teniente llamado Plaza Vega, ¿se acuerdan de él? Con 20 soldados. Y el berraco va y retoma a sangre y fuego, pero toda la gente que sale, que se lo entrega a su superior, resulta que mucha de esa gente la desapareció. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero para que echara bala aquí los soldados, el presidente le mandó la orden a los soldados, no, fue bajando, mire. Resulta que mucha de la gente que salió, como se grabó en televisión, no aparecieron, entonces le echaron la culpa a Plaza Vega. Plaza Vega lo mandaron a la cárcel y él alegó ante la Corte Internacional de que él le entregó a su superior, que si se desaparecieron no fue por él. Entonces queremos que ya una persona condenada eso por la Corte Internacional y a este lo declararon inocente. Ahora se salió a coronel, Plaza Vega. Ahí vieron todo el debate tú. Bueno, entonces miremos. Pero ¿por qué la Corte Internacional no demandó y condenó al presidente o al ministro de Defensa? Inmunidad y todo. Imagínense eso. ¿Qué guerra costamos el vida? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Y por qué a Jaime Castro ni siquiera lo demandaron? Porque él cumplía órdenes del comandante en jefe, que era Betancourt. ¿Y qué dijo cuando llamaron a Jaime Castro? A mí el presidente me dio la orden. ¿Y cómo da la orden? Mándenle un memo, un morado. Entonces, cuando aquí el tálamo óptico le da la orden a la hipófisis, le manda un memo. Pero este memorando no es un papel firmado. Ese memo se llama factor liberador, del inglés. Entonces, aquí viene un memo
y aquí viene un memo, y aquí viene un memo, y entonces Plazas Vega le dice a los soldados, Plazas Vega es boyacense, ¿no? Arrejunten las patas, armas al hombro fondi, cartuchos, copuchos, todo bien, sí será esa información. ¿No? Entonces, qué bien, recuerden que primero entró él, y de una vez dieron chumbimba a varios de sus soldados. Entonces llamó, ayuda, ayuda, está quemando el palacio. ¿Qué llegó? Un tanque. Entonces mire cómo viene la comunicación. Lo mismo en la tecnología. Ante un susto, ni el hijo de madre, todo mundo trabaja. ¿Pero quién da la orden? El tálamo. El tálamo le da un memo al hipotálamo. Entonces le manda un memo y aquí se llama factor liberador. Ya lo vamos a entender ahorita. Factor liberador del inglés. El cual le dice a la hipófisis que le mande la glándula adrenal para que ponga cortisol. Hijo de madre, entonces la hipófisis produce una hormona llamada ACTH. Y la ACTH va a la glándula adrenal y hace que la corteza produzca cortisol. Y el cortisol hace que produzca azúcar. Y listo, ¿qué es? O sea que la endocrinología trabaja en forma vertical. Una vez que se da la orden de arriba hacia abajo, este tiene que cumplir. Él no puede negarse una orden. Por eso los militares en Venezuela. Entonces aquí está el hipotálamo, ¿sí o no? Dígame. Presidente. Debajo del hipotálamo está el tálamo y en ella la glándula hipófisis pituitaria. La glándula hipófisis pituitaria da un memorando, una hormona para que actúen las glándulas adrenales y esta produce cortisol. Una vez que hay cortisol, entonces este es feedback positivo, aquí viene el feedback negativo. Si hay cortisol, no produzca más ACTH, no produzca factor liberador. Bueno, ¿más o menos me captan o no? Entonces vamos a empezar ahora sí. ¿Cuál es la primera glándula en importancia? ¿Cuál es el ministro de Defensa? La glándula hipófisis pituitaria. La glándula hipófisis pituitaria tiene forma del país de Italia en el caso de... Esta es la glándula hipófisis pituitaria. Entonces no olviden, tálamo óptico, todo esto es el hipotálamo. Este es el ministro de Defensa. Y la glándula hipófisis pituitaria tiene tres partes. Bien bonita. La parte libre de la hipófisis, la E, recibe el nombre de pars distalis o adenohipófisis. La D se llama hipófisis intermedia y la A recibe el nombre de pars neuralis. Entonces, adenohipófisis, hipófisis intermedia y neurohipófisis. ¿Todo bien o no? La adenohipófisis produce 8 hormonas. La hipófisis intermedia produce una hormona y la neurohipófisis no produce ninguna hormona, pero almacena 2. Entonces vamos a estudiar la hormona de la ¿qué? Adenohipófisis. Dígame si estamos claros. ¿Aló? La adenohipófisis, la parte libre de quién? De la hipófisis. Y va a producir 8 hormonas. Arrancamos con la primera. STH. Se llama hormona somatotropa o hormona somatotropina u hormona estimulante del crecimiento. La hormona somatotropina, hormona estimulante del crecimiento, es la responsable de la estatura que ustedes y yo tenemos. Si se produce mucha STH, se viene una enfermedad llamada gigantismo. Pero si se produce poca STH, viene una enfermedad llamada
enanito. Y recuerden que hablamos de los enanos, ¿se acuerdan que eran tres? El hipoficiario, el hipotiroideo y el acondroplasia. Bien. Pero resulta que para crecer, mire cuando llegamos a la pubertad, incluso los papás le dicen a los jóvenes, mire mijito, yo le doy, si quiere hasta la universidad, pero para comer no, porque quiere recocitar. Pero no engorda. ¿Por qué? Porque es que está creciendo. Y para crecer no solo es crecer los huesos, que tienen que crecer los músculos, tienen que crecer las arterias, tienen que crecer los nervios, tienen que crecer las venas, tienen que crecer los ligamentos. ¿Y qué se necesita para todo eso? Bien. ¿Cómo nos fue con la primera? Bien. Segunda hormona. TSH. No es la misma STH. Se llama hormona estimulante de la tiroides. Regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula tiroides. Y no olviden, la princesa es la hipófisis, pero la reina, así como en Inglaterra. Pero si muere, se muere la reina, ¿qué toca tener? Una princesa para que tome el cargo. La princesa es la glándula tiroides. ¿Y cuál es la función ahorita de la glándula tiroides? Regula el metabolismo. ¿Y cuál es el metabolismo? La mitocondria. Entonces regula hormona estimulante de quién? De la tiroides, de la glándula tiroides. El funcionamiento y metabolismo de la glándula tiroides. Tercera hormona, ACTH. Se llama hormona adrenocorticotropa. Entonces regula el funcionamiento y metabolismo de la corteza de la glándula adrenal. Regula la corteza de la glándula adrenal. Listo. Cuarta, prolactina. Estimula el desarrollo de unas glándulas de la piel llamadas glándulas mamarias para producir leche. Claro. Quinta, relaxina o inhibina. Relaja el músculo liso del útero para permitir que se anide y se implante el bebé. Y sexta, produce las gonadotropinas. En la hembra son dos. La FSH, llamada hormona estimulante del folículo, y la LH, llamada hormona luteotropa o luteinizante. Las gonadotropinas tienen un sinónimo. También se conocen con el nombre de bucelinas. ¿Cómo se llama? Bucelinas. ¿Cuántas van aquí entonces? 6. 6, ¿no? No, 6 es la FSH, 7 la LH, porque son dos gonadotropinas. Entonces, ¿cuál me quedaría? 8. 8. ¿Cuál será la 8? La hormona estimulante de la paratiroides, la TSH, la cual regula el funcionamiento y metabolismo de la glándula paratiroides. Siga. ¿Que produce quién?
O sea que si la glándula tiroides no está trabajando, no hemos visto dónde está, ¿qué puede estar pasando? Vamos de arriba hacia abajo. ¿Falló quién? El hipotálamo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque no produjo el factor liberador. Para cada una de estas necesitamos el FR. FR para la primera, que sea cuál? La TSTH. El FR factor liberador para la TSH. Factor liberador para la ACTH. Así sucesivamente. O sea, es el mismo memorando. Bueno, listos. ¿Está clara entonces la qué? La adenohipófisis. La segunda de la glándula sería ¿cuál? La hipófisis intermedia o pars medialis. Produce una o sola hormona llamada MSH u hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos son células de la epidermis, ya los vimos, son queratinocitos que van a producir el pigmento para darle color a la piel y a las maneras, ¿se acuerdan o no? ¿Y cuáles son los pigmentos? Melanina, eumelanina y feomelanina. Pero si no hay MSH, no hay quien estimule los melanocitos para que produzca pigmento, y eso le pasó a Michael Jackson. Con un láser dañaron la hipófisis intermedia, y ¿cómo terminó el tipo? Blanco, albino total, pero tuvo hijos, ¿cómo le salieron? Negros. Melanina, eumelanina, feomelanina. Entonces la pars medialis no produce sino una hormona. Vamos ahora para la tercera, que es ¿cuál? La neurohipófisis. En el libro tienen que modificarla. El libro está mal, en el mío, neurohipófisis. Porque la neurohipófisis no produce ni una hormona, ella almacena. Dos, ¿cuál? La primera se llama ADH, llamada hormona antidiurética, que evita diuresis, la producción de orina. Si no se produce orina, ¿dónde se queda el agua de esa orina? Dentro del vaso sanguíneo, sube la presión arterial, entonces también se llama vasopresina. Y nombre químico se llama arginina. O sea que esta hormona es muy importante para manejar la presión arterial. Sí, pero aquí se conoce como, normalmente se conoce como vasopresina unito arginina, pero la arginina también es un aminoácido. Hormona diurética, vasopresina o vasopresina arginina unida, déjenlo mejoramos. Almacena la oxitocina. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Primero, es la responsable de los orgasmos. Dos, estimula la contracción del músculo liso del útero para el parto. Bien, ¿no? Tres, permite la galactogénesis y la galactopoiesis por parte de la glándula mamaria, o sea que es la que estimula la producción de la leche y el descenso de la leche. Pero la oxitocina tiene un archienemigo, que es la hormona adrenalina. La vemos en el sistema nervioso, sino autónomo. Por eso cuando van a ordeñar, ¿qué dice el campesino? Yo no llevo perro, porque es que el perro ladra y al ladrar hace que la vaca esconda la leche. No es que esconda la leche, sino que no produce ¿qué? Oxitocina. O sea que la oxitocina es la hormona del placer. Ahora en Argentina ya se está comercializando el aerosol.
Entonces ya no quieren cocaína ni marihuana, sino quieren es oxitocina. Se va a convertir en otro de los problemas de salud pública. Entonces, el precursor de la oxitocina es el triptófano. No me acuerdo. Triptófano es un aminoácido, Sí. pero bueno, ahí sí, un paso al costado y bioquímicamente no sé, bioquímicamente sí sea un aditivo indispensable para la formación. No lo sé. Pero triptófano es otro aminoácido, como la meclonina, la cistina, la arginina. Si no se producen ahí, si no se almacena, la pregunta es ¿quién la produce? Ya lo vimos en neurología, ¿se acuerdan? Unas células que las neuronas del cuerpo se metió dentro de la blanca y forman los núcleos. Entonces hay dos núcleos, el supraóptico y paraventricular del hipotálamo, son los que producen esas hormonas. Bueno, la ADH es ¿qué? ¿Cómo se llama? Antidiurético, o sea que si mi cuerpo libera ADH, ¿orino más o orino menos? ADH. ¿Orino menos, sí o no? Si yo estoy en clima caliente, ¿orino más o orino menos? Menos. O sea que mi cuerpo ¿qué produce? Más. Pero si estoy en clima frío, ¿orino más o orino menos? Más. Entonces la ADH tiene dos enemigos verbales. El primero, el frío. Si hay frío, no se produce ADH. Claro, porque no sube. Entonces, ¿por dónde le viene el exceso de agua? Por el frío. Y hace todo el circuito de la canción, ¿recuerdan? La agüita amarilla, como va el tejado baja toda la cabeza. Y la segunda, el alcohol. Yo me tomo una cervecita, el alcohol, la cerveza lleva alcohol, bloquea el ADH, una cerveza, un chichi, una y todos felices. Listos. O sea que ¿cuántas hormonas manejan la hipófisis pituitaria? 8. ¿Produce? No, completa, la hipófisis. 9 hormonas, produce 9 hormonas, pero maneja 11 porque almacena 11. Bueno, ¿listos? Resulta, queridos colegas, que hay esta enfermedad. Ojo que vamos a deletrearla. Y me van a ayudar. Pan, hipo, pituitarismo o enfermedad de Simmons. Entonces, el prefijo pan, ¿qué significa? Anoten en la hojita de prefijos y sufijos. Todo. Hipo, que va todo. Las hormonas de la hipófisis pituitaria. ¿Qué puede hacer que no produzca hormonas? Un tumor de la hipófisis. La persona que lo descubrió fue el doctor Simmons. Y cuando eso pasa es una desdicha. Porque es que imagínense, está loco ni más ni menos que el ministro de Defensa. ¿Sí o no? Bueno. Lista la glándula hipófisis pituitaria. Pregunta sobre ella. Nos vamos para la siguiente glándula. Adrenal. Bueno, entonces, los humanos somos bípedos. Los animales domésticos son cuadrúpedos. Estas glándulas adrenales se ubican en el borde medial y hacia el polo craneal del riñón. Como somos bípedos y están sobre los riñones, en el humano se conocen como suprarrenales. Los animales, como son cuadrúpedos, están delante del riñón, por eso se llaman adrenales. Pero las adrenales y las suprarrenales son las mismas pero diferentes. ¿Son las mismas? Las mismas glándulas, diferentes
tengo que, por no ser líquido de otros productos. Pero la glándula adrenal esa es per se la glándula que me permite adaptar el estrés. ¿Vamos bien o no? Eso es estrés. Ahí su glándula adrenal ya mandó lo que se necesita. Incluso algunos ya corazones peor. Yo recuerdo ya en mi pueblo que primero que le cogiera el sueño, vamos a que subiera bien y cogíamos 2 tapas de esas ollas grandes en el oído. ¡Bum! Y tocaba, se levantaba y corra porque nos dejaba. Estaba no viviendo semejante trabajar. ¿Qué pasó? No, es que. Bueno. Entonces, la glándula adrenal, ¿dónde se ubica? En la cavidad abdominal por fuera del peritoneo, es decir, está en el retroperitoneo. Y la glándula adrenal está formada por 2 porciones, y aquí las amplío. Y esta sí me dijo que por favor, mucha atención. Entonces, esta parte de afuera recibe el nombre de corteza. La corteza, ¿de dónde a dónde va? Desde aquí hasta aquí. Y la corteza está formada por 3 porciones. La primera se llama región glomerular. La segunda, región fascicular o fasciculada. Y la tercera, región reticular. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. La región glomerular produce un mineralo corticoide. Y ese mineralo corticoide se llama aldosterona. Y esta aldosterona maneja la bomba de protones. La cual maneja los niveles de sodio y de potasio, la famosa sodio, potasio, ácido. La región fascicular y reticular produce los glucocorticoides. Como su nombre lo indica, manejan el metabolismo de la glucosa. Todos los glucocorticoides son hiperglicemiantes, suben la glucosa. Y los glucocorticoides son los siguientes. Primero, cortisol. Segundo, la estrona. Siguiente, desoxicortisol. La siguiente, desoxicorticoestrona. Y la región reticular, además de producir glucocorticoides, producen hormonas sexuales, es decir, produce estrógeno y testosterona. Dígame si sí o no. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la función de los estrógenos? Pues maneja la vida. ¿Cuál es la función de la testosterona? Desarrollar masa muscular. Entonces los caballeros, ¿qué producimos más? Testosterona, porque la producimos en los testículos. Pero las damas necesitan testosterona. Claro, no hay que necesitar masa muscular. Los caballeros, necesitamos estrógenos. Claro, no es que tenemos nuestra piel y nuestro corazón. Pero los estrógenos, además de producirse en la región reticular de la corteza, la glándula adrenal, los estrógenos se producen en los ovarios. Y se producen en los testículos cuando hay tumores en los testículos. Ahora lo vamos a ver. ¿Hasta ahí todo bien? Sí.
Entonces yo pregunto, la corteza de la glándula adrenal produce los corticoides. ¿Y cuáles son los corticoides? Sin miedo, ahí están. Corticoides son dos, mineralocorticoides y glucocorticoides. El mineral nada tiene que ver con la glucosa, no en los niveles de sodio y de potasio, o sea, la bomba de protones, sodio, potasio, ATPase. Y los glucocorticoides siempre van a producir glucosa, ponen la disponibilidad. Entonces yo pregunto, la glucosa en sangre va de 70 a 110 miligramos por decilitro. La glucosa es la gasolina. Entonces, ¿qué se necesita para tener glucosa en sangre? No, normal. Comer. Cuando yo como, entonces hablemos de una bandejita paisa. Arroz, chicharrón, frijol, plátano, y falta huevo y aguacate. Y yo peso 100 kilos. Y ahora para tranquilizar la conciencia, ahora soy una Coca-Cola dietética. Ya el pecado está cometido. Eso disfrute de una comida. Eso va a producir glucosa. Entonces la glucosa se subió 180 en sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo? La manda a guardar para época de hambruna. El exceso de azúcar primero se ubica ¿dónde? En el hígado como colágeno. Como no hay donde más guardar y sobra, se ubica en el músculo como colágeno muscular. Como no hay más y sobra, empiezo a meterla como grasa. Y grasa, mire que les estoy dando todo mascadito. Dos sitios. Primero, se mete en las vísceras, grasa visceral. Y si sobra, viene la grasa corporal. Los caballeros la ubicamos aquí en la barriga, por eso nuestro abdomen adopta la forma manzana. Las damas lo ubican en la cola y en la pierna, entonces su cuerpito adopta la forma de pera. Brutería, ¿sí o no? En el humano, lo que esté por encima del metro, eso es lo que debe pesar. ¿Sí? Entonces yo mido 2 metros, ¿cuánto debo pesar? 1,80, 1,60, el que mide 1,60, ¿cuánto debe pesar? Ahora hay una mejor medida que es el índice de masa corporal, pero no importa. Hasta aquí cómo vamos. Pero ahora pare bolas. El individuo se levantó a las 5:30 de la mañana y no ha comido. Pero le dijeron, él vive aquí en la OPTC y tiene la clínica allá en el bosque de la zona social. Me dice, ojo amigo Chávez, que lo están robando. Entonces, ¿qué hago? Me levanto, mi hermano, y arranco y pues madre de correr de quién es. Pero yo necesito estar despierto, entonces yo necesito poner glucosa en sangre. Entonces ahora viene lo contrario, empiezo a gastar lo que he almacenado. ¿Qué es lo primero que gasto? El colágeno para convertirlo en glucosa, el que me tiene el hígado. Si se acabó, entonces he hecho mano del músculo. Y si se acabó, he hecho mano de la grasa. Y si se acabó, empiezo a quemar músculo. Entonces ya no hago glucólisis por la vía del oído, ¿usted vio un bioquímico? Sí. Sino que hago una gluconeogénesis. Y cuando yo quemo grasa para producir energía, entonces producto de eso se me van a producir los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan? Que son butirato, beta-hidroxibutirato, acetona y ácido acetoacético. ¿Y esos cuerpos cetónicos son ácidos o son alcalinos? Ácido acetoacético, acidosis. Mi pH es 7.4, pero al mandar esos cuerpos cetónicos el pH empezó a bajar. Entonces, ¿qué generó? Acidosis. O sea que el cortisol pone glucosa en sangre a partir de mis reservas por gluconeogénesis, pero de una estenia mía. Acidosis metabólica. Entonces llegué a mi razón social. Y sí, me robaron. Entonces yo empiezo a mirar, mi hermano, no encuentro el digitalizador, 170 millones. El ecógrafo, 90 millones. Un doble. Ahora, si compro un repotencializado humano, es como si ubico una novia de 60 años, pero como nueva, ¿así podrá pasar? Yo creo que no. O una dama que se ubique uno de 80, pero como nuevo.
No, eso ya está gastado, ese busque uno de 20 que le dé la fuerza, la energía, echa adelante. Ya el de 80 está cansado. Pero resulta que otro le dice, no, oiga Chávez, lo robaron. Hágale. Y dice, no, no me preocupe. No me preocupa que lo robaron. No, porque yo transferí el riesgo. ¿Qué significa? Tengo un seguro. Es más, empieza el seguro a sospechar y no, usted mismo que no robó. Entonces me pasa por la máquina de la verdad. El polígrafo. Y en el polígrafo entonces van a ver si está produciendo unos glucocorticoides y cuando le hacen una pregunta se asusta y se subió la glucosa. Y además miran, porque cuando esto es nervioso subió la adrenalina, si hay estimulación de los músculos sobrepirantes o prioritores, la pupila se dilata, etc. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? ¿Importante o no? Pero como un varón. Por eso una persona que está y el exceso de cortisol bloquea el movimiento del intestino. Entonces uno con estrés come o no come. No. Pero pasa el estrés y entonces viene la ansiedad y con la ansiedad entonces personas con estrés algunas son muy botas. Ah, no. Pero hay un problema, párenme bolas. Todos los corticoides, específicamente los glucocorticoides, cuando yo le pongo glucocorticoides, porque estos son endógenos, ¿sí o no? Sí. Pero yo le puedo aplicar de afuera, exógenos. Y los glucocorticoides exógenos son tan buenos que lleva al paciente caminando al anfiteatro con un cáncer terminal a que muere en el anfiteatro. Imagínense eso. O sea, si ustedes quieren a un paciente ponerlo listo, pónganle el glucocorticoide. Claro, pero lo que hace es enmascarar el proceso. Resulta que los glucocorticoides bloquean los receptores a la insulina y si se bloquean los receptores a la insulina no entra glucosa, o sea que ese animal permanece con un hambre luego cuando viene la tranquilidad, pero la verdad, ¿me están captando lo que estoy diciendo o no? Bueno, entonces pregunto, ¿la corteza qué produce? Los corticoides. ¿Y cuáles son los corticoides? Dos, mineral y gluco. Ahora, se van a llevar una máxima, juro ante Dios, allá en su subconsciente y ante la patria, que manipularé los glucocorticoides como me dé la gana, pero no manipularé los mineralocorticoides porque mato al paciente. Yo voy a manipular los mineralocorticoides si he medido los electrolitos, o sea, si hago el ionograma. Si no, deje esta vaina aquí. Si se sube el potasio, mato al paciente por paro cardíaco. Si se baja el potasio, hay problema con la contracción muscular. ¿Algo? Bueno, listo. Están los glucocorticoides. ¿Quién toma nota? Bueno, pero párenme bolas. Si la corteza de la glándula adrenal está muy desarrollada, a eso se le conoce con el nombre de hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing. Pero si es muy chiquita, se llama hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison. A mí me duele mucho cuando a veces voy para el hospital por algún familiar y voy a escuchar el endocrino que tiene, ese está cuchineado. Ese está disoniado. No, es como debe ser un saludito mejor que tiene. Las glándulas renales están muy bien, la corteza muy desarrollada. O la glándula renal está pobremente desarrollada. Entonces yo pregunto, párenme por esto. Si esto está grueso, muy desarrollado, ¿qué pasó aquí? Significa que hay un tumor arriba en la hipófisis. Síganme a ver si sí o no. ¿Quién maneja la corteza? Esta, ¿quién la maneja? La ACTH. ¿Sí o no? La hormona adrenocorticotropa actúa sobre la corteza. ¿Por qué? Porque el tálamo y el hipotálamo produjo el factor liberador de ACTH y este actúa en la hipófisis
específicamente en la adeno para que produzca ACTH. ¿Sí o no? Sí. Entonces, un tumor arriba, en el hipotálamo, hace que produzca mucho factor liberador de ACTH, la cual produce mucha ACTH por parte de la glándula hipófisis. Y ambas glándulas están gruesas, desarrolladas, y esas están produciendo cortisol a la. Pero, si está muy chiquita, es porque el tálamo está produciendo muy poco factor liberador de ACTH, puede ser. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces allá en medicina interna vamos a mirar eso que es. Porque toca diagnosticarlo y toca estar preciso. Recuerde que en hormonas, si yo le doy la hormona y no lo necesita, lo mata. Pero si no le doy la hormona, pues ahí va triste, puede que dure un tiempito, tenga problemas, pero no tanto es grave la deficiencia como si el exceso. Pero ambos causan problemas. Bueno, ¿está bien o no? Pero ¿qué nos queda de la glándula adrenal? La médula. Les voy para la médula. ¿Puedo borrar eso? Médula. En la médula están estas celulitas. Ya la vimos. ¿Cómo se llama? Células cromafines. Su estimulación hace que coja la tirosina, la convierte en dopa, la dopa lo pasa a dopa quinona y a partir de la dopa quinona produce noradrenalina y adrenalina. El tumor de estas células, ¿de cuáles células? Mira cómo están de grandes. ¿Cómo se llama? Feocromocitoma. Ese tumor sí es feo. Feocromocitoma. Ese tumor es viejo, bien suave. ¿Alguien de aquí es de Tuta? ¿No? Pero en mi pueblo en el año 84 hubo un sacerdote que lo apreciamos mucho. Se llamaba Juan Nepomuceno Ochoa. Yo salí a estudiar a otro pueblito que mi pueblo no había sido hasta cuarto, o sea, noveno, y fue a hacer los 3 añitos restantes a otro pueblito. No tardaron, pasaron como unos 15 años y lo vi en televisión. Lo estaban entrevistando porque había sufrido de un cáncer de glándula adrenal, tuvo un feocromocitoma. Y él estaba hablando de que la Virgen lo había salvado del feocromocitoma. Y a los 3 meses iba hacia mi clínica y vi en la San Francisco que decía: el padre Juan Nepomuceno Ochoa está en la paz del Señor. Dios quiera que no nos toque lidiar con ese, porque ese es feo. Pero todo cáncer es suave. ¿Listos? ¿Por qué? Porque pues, imagínense produciendo adrenalina todo el tiempo. ¿No? Es como si yo tengo un motor de un carro para el libro y aceleradora. No duele. ¿Sí o no? No descansa. Bueno, preguntas sobre la glándula adrenal. Vamos para la siguiente glándula. Bueno, y siempre que hay Cushing o Addison, ¿me siguen o no? Va a haber problemas en la piel. Va a haber problemas en la piel. Voy a colocarles aquí un poquitico para que vean los problemas de la piel. Apaguen ahí. Cushing. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los nombres? Sí. Que si tenían un hijo que lo colocaran, ¿no? ¿O no hemos hablado
Entonces ustedes, como no son padres ni madres de familia, cuando nacen los chinitos uno dice, ¿y ahora qué nombre le coloco? Porque los nombres marcan. Entonces yo les digo, si sale un niño, colóquenle Iván. Primero, padre de la fisiología. ¿Ustedes ya vieron fisiología? ¿No han visto? Lo van a ver. Iván Pablo. Era un loco que vivía aquí en el barrio Los Rosales. Cogió unos perros, les hizo un hueco en el estómago y les colocó 3 baldes de color. El balde rojo le daba comida. El verde les daba agua y el negro les metía una comida. Entonces cada vez que el perro veía con el balde rojo, ¿qué era? Comida, el estómago empezaba a producir, se creció, como se veía canalizado. Pero cuando veían el negro, no veían agua. Pero resulta que la empleada del servicio dejó salir los informales perros. Y entonces el pobre, imagina, a Iván Pablo por los Rosales averiguando un perro que tiene un hueco aquí. Y gracias a 5 perros que hizo, nos dejó el libro más hermoso de fisiología. Con 5, ¿quién un estudio, quién avala hoy por hoy con 5, un niño de 5? Nadie, es muy poco. Pero como fue, Iván Pablo lo avala y nos dejó unas cosas hermosísimas. Nos dejó el libro de qué? ¿Qué? Imagínense, esos libros son para las mayores. Bueno. Pero este otro señor descubrió que a todas las personas enfermas que le colocaban cortisol, aparecían las enfermedades de las 4 P. Poliuria, urinaria, polidipsia, tomaba mucha agua. Polifagia, tenía una hambre la verdad que ya dijimos por qué, porque bloquea los receptores a la insulina. Y la última, pendular la barriga se volvía pendular. En mi pueblo, cuando gozaban de muy buena salud, eran las personas de cachete rojo, gordas y bien barrigones. Aquí la P, para que no se les olvide, lo asociaban al doctor Piquete, solo barriga y papas. Así era el negocio. Entonces antes se consideraba que estar bien de salud era estar gordo. Y él observó, el doctor Iván Harvey Cushing, que todos los que le aplicaban cortisol desarrollaban esas 4 P. Ayúdenme. Polidipsia, polifagia, pendular. Le dieron el Nobel, claro, y ahí descubrió. Luego se morían todos los pacientes, porque les decía poniendo cortisol. Y morían por úlceras gástricas, se perforaban, insuficiencia renal, hemorragias. Bien, después pasamos a Colombia, seguimos hablando de los Iván. Presidente de Colombia, Iván Duque. Presidente de las FARC, Iván Márquez. ¿Sí o no? Profesor de cirugía en la UPTC, Iván Londoño. Gobernador de Boyacá, exgobernador, Iván Londoño. Director nacional del SENA, el mismo Iván Londoño. Ahora viene lo más importante. ¿Quién derribó las Torres Gemelas? Los talibán. En cambio, si le pone Luis, ese no sirve ese país, le ponen a Antonio. Póngale Iván. Bueno, entonces nos va a lo mío. Iván Harvey. Iván Harvey. Los Iván no son cualquier vaina. Lo mismo como los Vladimir, ¿sí o no? Vladimir Padrino López, mire aquí en Venezuela. ¿Sí o no? El de Rusia, Vladimir Putin. Y tengo uno de los egresados de aquí que se llama Vladimir. Ay, pero imagínense que compré un succionador. El mejor, y el día que lo estrené, se rompió los 2 vasos. Yo no sé qué pasó, se cayó cuando recibió más un vaso. Ya tenía que ser Vladimir. Pero molestando. Bueno, listo. Entonces el cortisol, mire todo lo que causa en piel, es que esos son unos problemas, pero y muy madres, hermano. Miren.
Porque es que el exceso de cortisol bloquea la mitosis, y si bloquea la mitosis no hay recambio epidermal. Entonces se cae el pelo, no sale el pelo y el SOT tenga eritrodermia. Miren, si el abdomen pendular, miren, hay alopecia, pero quedan los pelos debajo del codo y debajo de las patas. Lo demás es una alopecia generalizada. Miren esto, en esa barriga que es pendular, alcanzan a ver los vasitos sanguíneos, miren. Ah, abdomen de medusa, se le ven los vasos que la piel está delgadita. ¿Y qué hace el organismo? Como no nace pelo, entonces le manda calcio y forma agregados de calcio ahí. Y entonces forma la calcinosis cutis. ¿Me siguen o no? Como baja las defensas porque bloquea la mitosis, entonces predispone a las sarnas demodésicas. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso va. En medicina humana tiene que ser médico internista 3 años y luego 2 años para ser médico internista endocrinólogo. O sea, ¿qué tenemos? Especialidad médico internista, superespecialidad endocrinólogo, superespecialidad neonatólogo, o de adultos, o de viejos. Ahí va. Bueno, glándula tiroides. ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? En contacto con los primeros anillos de la tráquea a nivel del cuello. La glándula tiroides tiene 2 lóbulos y los une un puente en el humano. En los animales domésticos no, 2 lóbulos separaditos. Y produce las siguientes hormonas. La primera se llama tiroxina. Y la tiroxina se produce como T4 unida a proteínas plasmáticas y como T4 libre. Y produce T3 unidas a proteínas plasmáticas y como T3 libre. Produce 70% como T4 y 30% como T3. ¿Sí me está captando? La T3 libre es la que entra al citoplasma a nivel de la mitocondria y es la que maneja el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para que cuando la glucosa entre a la mitocondria se queme y produzca CO2 que sale por la respiración, agüita que sale por el chichi y la ATP que es la gasolina. A esto se le conoce con el nombre de metabolismo. Dígame si sí o no. ¿Aló? Entonces, la tiroxina maneja el metabolismo. Si hay poca tiroxina, genera una enfermedad llamada hipotiroidismo. ¿Estamos bien o no? Si hay mucha tiroxina, se genera otra enfermedad llamada hipertiroidismo. El gato tiene tendencia, en medicina no utiliza palabrita, no se utiliza facial. Diátesis, tendencia a. El gato tiene diátesis a hipertiroidismo. El perro tiene diátesis a hipotiroidismo. O sea que con las glándulas tiroides lo malo de los gatos es que tienen hipertiroides, flacos, no tienen metabolismo acelerado, ¿sí? Y el perro, miremos un golden retriever cuando sea viejo. Ladra, chao, y es gordo. Come poco, pero es gordo. Ah, o sea, el metabolismo bajito. Bueno, ¿sí o no? Preguntas. Respuestas. Entonces, ya podemos hilar más delgado. La T4, cuando se produce el T4 y el T3, la única que actúa es la T3 libre. Es decir, la T4, que se llama tetraiodotironina, tiene 4 moléculas de yodo. Lo que está unido a las proteínas plasmáticas está casado. O
sea, la señora déjela quieta y el señor déjelo quieto, que está casado, eso no va por allá, suelto. Si se suave de su compañera, entonces queda libre, ese es actual. Entonces, finalmente, la T4 tiene que convertirse en T3. Y la T3 para que actúe tiene que ser libre. Y la libre está dentro del citoplasma en la mitocondria. O sea que realmente la tirosina actúa es como T3 libre. Pero tranquilos que eso los vamos a ver allá en medicina interna y eso tiene sus temores. Hay que mirar si el hipotiroidismo es de tipo autoinmune, si genera la tiroiditis, pero no significa enfermedades, pero por bien. Por el momento, entonces, ¿quién maneja el metabolismo? P a través de la tiroxina. Pero además la glándula tiroides produce otra hormona llamada tirocalcitonina. Esta regula el metabolismo del yodo y del calcio. O sea que va a colaborar en manejar la sustancia inorgánica del hueso. ¿Todo bien o no? Vista la glándula tiroides. Voy ahora para la siguiente, glándula paratiroides. Entonces, si yo tengo aquí la glándula tiroides, y aquí está, el perrito está sentado, o sea que esta es la tráquea, los anillos de la tráquea. La glándula paratiroides está en el polo anterior de la glándula tiroides, pero la división es histológica, no es anatómica, o sea que para mirar si es la paratiroides tengo que revisar sus células. Y la paratiroides produce una hormona llamada paratormona. La cual regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Mientras que la tirocalcitonina es yodo y calcio. Ustedes se acuerdan de la anatomía cuando hablábamos que el hueso está formado bioquímicamente por la sustancia orgánica e inorgánica. La orgánica llamada oseína, colágeno, óseo, queratina ósea, elasticidad, y la sustancia inorgánica formada por fosfato de calcio, fosfato de magnesio y carbonato de calcio. O sea que la tiroides y paratiroides producen, o manejan, la sustancia inorgánica del hueso. Si hay poco y es joven, ¿cómo se llama? Ratificia. Si hay poco y es un viejo, osteoporosis. Deficiencia de sustancia inorgánica. Si es en un joven, ¿se llama qué? Raquitis. Y si es en un viejo, osteoporosis. Bueno, o sea que ya tenemos glándula hipófisis pituitaria, adrenal, tiroides, paratiroides. Bueno, seguimos. ¿Paramos? No, sigamos. Ya casi lo tenemos. Una pregunta. La calcitonina fija el calcio y la paratormona saca el calcio del hueso. Dejemos y lo hablamos allá con más detalle. En medicina interna. Porque es que explicando cada una de ellas, es que todo lo endocrino es una conexión madre. Porque para ver el metabolismo del calcio necesitamos la vitamina D. La vitamina D la produce el hígado, pero tiene que estar en contacto con el sol para activarse e ir al riñón para completar y terminar formando la alfa-tocoferolina. Bueno, esos son para bailar. Y eso, por ejemplo, hablando de hipotiroidismo, nos gastamos mínimo unas 10 horas. Solo de una actividad. Porque esto ya toca ir a la minucia, la minucia, la minucia. ¿Qué es lo que falla? Porque si yo me equivoco y no necesito hormonas en la hoy, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los errores del médico humano, los errores del médico veterinario y las cosas que hace el gatico, todo lo tapamos con nuestros errores.
¿Viste? Yo no pensé. Sí. Bueno, entonces voy para el timo. Escúchenme todos. Nosotros en la clase anterior hablamos del mediastino, ¿sí o no? Y que de lado se veía mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El timo arranca en el mediastino craneal y va hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula cuando nace el animalito o demás. Pero a medida que empezamos a crecer, va involucionando y cuando llegamos a la pubertad, ya no hay timo. ¿Y cuál es la función del timo? Decirnos cuál órgano es mío y cuál no. Si entra una espina en un dedo, ¿se ha pasado? Empieza a doler y joda, molesta, se inflama, calienta, duele. Quito la espina, pasó el problema. ¿Quién dejó esa información? El timo. Por eso, cuando hay trasplante de órganos, uno de los problemas es el rechazo, porque el timo ya dejó la información. Entonces toca darle droga para que no haya rechazo. Bueno, ¿qué hormonas produce el timo? Esta que es de una de las más importantes. Se llama hormona tímico homeostática. Esta es la que me permite que el cuerpo esté en homeostasis, buen funcionamiento corporal. Pero también produce la hormona estimulante de los leucocitos. Entonces me va a decir de 100 celulitas blancas cuántas son neutrófilos, cuántos son basófilos, cuántos son eosinófilos, cuántos leucocitos y cuántos leucocitos. Imagínense. Y cuando el timo se equivoca nos deja problemas serios. No sé si han escuchado que la persona tiene lupus. O sea, que los glóbulos blancos empiezan a atacar el cuerpo. Que tiene lupus eritematoso sistémico y a uno le cae por el corazón y lo saca, el hígado, los huesos, artritis reumatoidea, pemphigus, vitiligo. Bueno, ovarios. Dos ovarios. En esos ovarios hay una gran cantidad de folículos, pero están dormidos. Esos serán los folículos. Cuando llega la pubertad, no hemos visto respiratorio, pero al lado y lado del Bomer aparece el órgano de Jacobson, y el órgano de Jacobson detecta las hormonas de los ovarios y los testículos. Y entonces viene la pubertad y hace que la adenohipófisis libere una buserelina llamada FSH, la cual actúa sobre uno de estos folículos. Y entonces el folículo empieza a crecer dentro de ese ovario. Entonces el folículo empieza a crecer. Sigue creciendo y al crecer dentro de él, entonces hay la meiosis. Entonces dentro del folículo apareció el óvulo. Y este óvulo tiene la mitad del número de cromosomas, ¿sí o no? ¿Aló? Entonces este es el óvulo. Entre el óvulo y ese folículo empieza a aparecer un líquido llamado estrógenos. Y como su nombre lo indica, empieza a desarrollar en la hembra el deseo del estrocelo-calor, o sea, de aceptar al macho. Cuando este folículo, por acción de la FSH, está bien madurito, el folículo se rompe. Cuando está bien madurito, sobre él llega y actúa la LH. Y ahora mismo, ¿se acuerdan? Que es la luteotropa luteinizante. Entonces se rompe y el ovulito sale. Debajo del ovario viene la trompa. Si por accidente a esa trompa llegó un espermatozoide
y se saluda con el óvulo. Viene el huevo cigoto y seguramente así pasamos todos nosotros. Unos programados y otros por accidente, pero bueno, aquí estamos. Entonces, si esto es positivo, arranca la gestación. Y este folículo es reemplazado por otra hormona, y esa hormona recibe el nombre de progesterona. Y cuando se llena ese folículo de progesterona, entonces forma el cuerpo lúteo. Pero si no hay gestación, entonces esto se llena, en lugar de llenarse de progesterona, se llena de sangre y forma el cuerpo albicans, pero forma el cuerpo hemorrágico. Y luego empieza a evolucionar hasta que queda una cicatriz llamada cuerpo albicans, que fue el vestigio de un ciclo estable, o sea, donde hubo fuego, cenizas quedan, las cenizas. Entonces diremos que las bucerelinas, la FSH lo que hace es coger el folículo y lo estimula para que aparezca el óvulo. ¿Sí o no? Y una vez que está maduro, sobre él actúa la FSH, se rompe, salió el óvulo. Si no llega el espermatozoide, se va por el sexo estadio. Pero si apareció el espermatozoide, arranca la gestación, 9 meses. ¿Cuánto debe tomar de tetica un bebé que nace? Lo mismo que dura su gestación. En el humano 9 meses, en la perra 60 días, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, entonces pasa a cuerpo hemorrágico porque llena de sangre y termina como cuerpo alto. ¿Cómo no? Entonces, el páncreas es una glándula de secreción mixta. Tiene una secreción exocrina que a través del ducto pancreático, cuando se une con el hepático, forma el coleo o ducto hepatopancreático que termina en el intestino, y esa tiene lipasa, milasa y pepsina para los alimentos, no importa. Pero la parte endocrina está en los islotes de Langerhans. Y los islotes de Langerhans tienen células alfa, células beta, células delta y células F. Las células alfa producen glucagón. El glucagón es hiperglicemiante, o sea que su función es mandar azúcar a sangre y normalmente lo hace en las reservas. O sea, queman el qué. Cuando lleva mucho azúcar, el colágeno. Entonces este coge el colágeno y lo manda allá. Por ejemplo, cuando yo me despierto y empiezo a trabajar en un desayuno, el glucagón coge el colágeno, lo metaboliza y lo manda a sangre. Las células betas producen la insulina y la función de la insulina es meter el azúcar dentro de la mitocondria. Hipoglicemiante, hiperglicemiante. Las células beta producen somatostatina y la célula F el polipéptido P o polipéptido pancreático. Esta la vamos a estudiar en su detalle, pero quiero que revisen este y lo tengan en cuenta. Escuchamos varias personas que tienen hipertensión y están tomando sus pastillas para la presión arterial, como Sartán, cualquiera de esos, y de repente ya no funciona. Se da porque las celulitas producen el polipéptido P y por aquí se va a desajustar todo el manejo de la presión arterial. Por el momento vamos a manejar las células alfa y las células beta. Las células alfa, ¿qué producen? Glucagón. Y las células beta, la insulina. Resulta que uno de los problemas serios es que si no hay insulina, entonces no hay quien mande el azúcar a la célula. ¿A dónde? A la mitocondria. Entonces el azúcar se sube en la sangre. ¿Cuál es normal? 70 a 110. Pero si no hay insulina, eso se sube hasta 600. ¿Bien hasta ahí o no? Resulta que el azúcar es hidroscópica. ¿Qué significa? Que atrapa agua. Síganme todo esto. Si atrapa agua, sube la presión arterial
Y al subir la presión arterial puede causar infarto y derrame cerebral. Entonces, tan pronto suba el azúcar a 320 miligramos por decilitro en el gato y 280 miligramos por decilitro en el perro, inmediatamente el azúcar la bota por orina. Al botarla por orina, entonces aparece glucosa en orina. ¿Cómo se llama? Glucosuria. Pero como es higroscópica, al botarla por el riñón arrastra agua. Entonces, ¿qué genera? Oliguria. Como pierde agua, ¿cómo la compensa? Tomando agua. Olivisia. Y hay mucho azúcar por fuera de la célula, pero nada dentro de la célula. Entonces tiene un hambre la berraca. Entonces tenemos poliuria, poliipsia y polifagia. ¿Estamos de acuerdo? Pero anoten esto. La diabetes se divide, hay diabetes 1, diabetes tipo 1, tipo 2, hasta llegar a tipo 6, imagínense. Pero las más comunes son la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es la carencia absoluta de insulina. No produce. O sea que ¿qué? Se murieron las células beta. La diabetes tipo 2, sí hay insulina, pero es de mala calidad o el receptor no la identifica. Ese está presente en los gordos. Las personas gordas hacen que los receptores no identifiquen la insulina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en la diabetes tipo 2? Bajar el peso. Colocar una cinta de esas transparentes y colocarla aquí. Y la diabetes tipo 1, si mi cuerpo no la produce endógena, entonces ¿qué me toca hacer? Aplicarla de afuera. O sea que el páncreas endocrino que está en los islotes del Langerhans es vital para la vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero básicamente aquí para el manejo de azúcares, las células beta que producen insulina y las células alfa insulina y la glucagón y las células beta insulina. La somatostatina tiene una función regular las células alfa y las células beta. Miren cómo empiezan a autorregularse. Pero eso ya dedicaremos a la diabetes y hablamos de todo el mundo del tratamiento de esas insulinas. Es bastante suave. Es muy suave. Pero los animalitos tenemos una ventaja. En el humano, el diabético, ¿qué vaina para que haga la dieta? Entonces tiene su remedio. Y no puede comer nada con azúcar, pero solo una Coca-Cola. Y un pancito. En cambio, el perro depende de lo que vea. Está el páncreas. ¿Qué me faltaría? Me vamos a echar aquí para que. Produce el 10% de la eritropoyetina. Imagínense eso. 10% de eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina para qué es importante? Para que actúe a nivel del hueso, específicamente a nivel de la médula ósea, y produzca glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero dentro de los glóbulos blancos únicamente la serie granulocytica, o sea, neutrófilos, basófilos y eosinofilos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Riñón produce dos hormonas. La primera se llama renina. La producen las células yuxtaglomerulares del riñón, importante para la presión arterial. Y produce la EPO, que ya la vemos arriba, que es la eritropoyetina del 90%, y esta la producen los fibroblastos perivasculares. ¿Importante esas dos o no? Como un rayo. Ya tenemos hígado y riñón. ¿Qué me quedaría? Corazón. Produce una hormona llamada péptido natriurético auricular. Cerebro. Produce el péptido natriurético cerebral. ¿Para qué sirven esos dos? Para manejar también presión arterial. Natriurético.
Ya tenemos péptido natriurético auricular y péptido natriurético cerebral. Auricular. Sí, de la aurícula del corazón. Para manejar presión arterial. Testículo. A nivel del testículo. Entonces nosotros decíamos que a nivel del testículo, aquí está, miren, lo vimos, acuérdense cuando acabamos de ver cavidades corporales naturales, que es una glándula que tiene la membrana serosa, muchísima cantidad de tejido fibroso y tiene nombre especial llamado túnica longínea, y dentro de ese testículo vienen los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos y túbulos seminíferos. Dentro de ese testículo encontramos dos tipos de células. La primera es un triangulito y se llama células. Está en cuadritos llamados células intersticiales. Y la otra se llama células intratubulares. Las células intratubulares se llaman células de Sertoli. Y las células de Sertoli, estas, las verdecitas, van a producir espermátides. Y las células intersticiales van a producir testosteronas. Pero cuando hay tumores de testículos como el seminoma o el sertolinoma, ojo aquí con el sertolinoma, miren, tumor, las células malucas cogen la testosterona y la convierten en estrógenos. Entonces el macho se le aclara la voz, se le redondea la cadera y es el macho que sale en la esquina y sobre él se van 10 machos. ¿Qué dicen en el pueblo? Virgen Santísima, hasta los animales. ¿Qué tal a todos gustándonos la Coca-Cola? Para la moda los colores y para la vida los sabores. No hay problema. Falta la glándula epífisis pineal. Ella produce la melanotonina. La melanotonina es la que nos colabora con el sueño para el ritmo circadiano y es muy importante para el recambio epidermal. Bueno, ya pueden aparecer otras, pero estas son las más importantes. Bueno, lista la primera.